Muy buenas tardes, estimados televidentes. Un sábado más que estamos frente a las pantallas de este prestigioso canal. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha Resucitado. Nuestros nombres: Pastor Edgardo Pujolar, Pastora Cecilia Echeveste, que estamos a tus órdenes, a disposición de cuando nos necesites para una oración o lo que sea. Te vuelvo a repetir: Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha Resucitado, Pastores Edgardo y Cecilia. Sí, señor. El local nos encontramos donde nos reunimos, se encuentra ubicado en Varela, entre Casagrande y Don Bosco, 684. Nuestros días de reunión son los domingos, hora 19, cultos general, y miércoles, hora 19, cultos de oración. Mañana hora 19 nos estamos reuniendo a celebrar la Santa Cena del Señor. Amén, sí, es una ocasión que siempre que el anuncio, digo que es una ocasión muy importante, muy linda, poder tener ese momento de intimidad con nuestro Señor y Salvador, en el momento que participamos del vino que representa la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, y después cuando compartimos ese trozo de pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, que fue molido por nuestras rebeliones, y que representa el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo si no es la iglesia del Señor? Entonces es un momento de comunión con la Grey, con toda la iglesia de Cristo, cuando estamos participando del pan. Y cuando participamos del vino, estamos participando tenemos un momento de mayor comunión con nuestro Señor. Y como dice la palabra del Señor, estamos recordando aquella última cena que Él tuvo con sus discípulos antes de ser entregado en el Getsemaní y después ir al Calvario a morir por vos y por mí. Pero también estamos anunciando la próxima vez que vamos a cenar, porque dijo nuestro Señor: no la volveré a beber hasta que la beba nueva, ese vino nuevo, allá cuando nosotros estemos en su presencia. O sea que qué hermoso es recordar aquella última cena cuando el Señor estaba preparándose para ir a morir por vos y por mí. Pero a su vez anunciar cuando la volvamos a comer allá en los cielos, cuando estemos participando de las bodas del Cordero, como la novia de Jesús. Van a estar los invitados, los patriarcas, todos ellos, pero esa es la boda del Cordero, es entre el Cordero y su iglesia que estamos esperando la venida de nuestro novio, cuando suene la trompeta final, como dice la palabra de Dios, como eran las bodas judías de aquella época. Como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él no sabía ni el día ni la hora, solamente el Padre sabe el día y la hora que Él va a venir a buscar a su novia. Sí, Señor. En las bodas de aquellas épocas tampoco. Solamente sabía el padre de familia el día que se iban a celebrar. El novio sabía que tenía que ir a preparar la morada para ir a llevar a su novia. Y cuando todo estuviera pronto, el padre tocaba la trompeta y todos iban a buscar, se convocaban, el novio y sus amigos iban a la casa de la novia a buscarla para volver a la casa del novio a celebrar. Y allí se iban juntando por el camino todas las personas que querían juntarse. Sí, Señor. Y ahora vino nuestro novio. Ya vino y se fue. Se comprometió con nosotros, con su iglesia, en ese momento en el desposorio, y se fue para allá a preparar morada en los cielos. Y dice la palabra que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que ella preparó las moradas para pasar con su novia. Amén. Con su iglesia. Solamente está esperando en este momento que el Padre toque la trompeta. Entonces, como eran las bodas terrenales, Él va a venir con los ángeles a buscarnos. Y nosotros vamos a ir hacia su casa y vamos a participar de
de esa fiesta, de esa celebración de las bodas del Cordero, cuando el Padre toque esa trompeta final. Por eso es importante que siempre estemos apercibidos, que estemos velando y vigilando, porque no sabemos a qué hora el Padre va a tocar la trompeta y va a venir nuestro novio a buscarnos en las nubes. Qué importante, como esa parábola de las 10 vírgenes que está hablando de esto, que esas 10 vírgenes representaban la iglesia de Dios. Esas 10 vírgenes que algunas estuvieron apercibidas, sí, Señor, otras no estuvieron. Y cuando llegó el momento en que llegó el novio, viene el novio, 5 que estaban distraídas se quedaron mientras trataron de arreglar su vida, a poner el aceite que les faltaba. Entonces, por eso, qué importante, iglesia, que estemos preparados siempre, porque después esas 5 que no estaban preparadas golpearon. ¿Y qué les dijo el novio? No las conozco. Que el Señor no nos diga que no nos conoce, que podamos estar todos preparados y cuando venga el Señor en las nubes poder ir con Él. Amén. Y eso es lo que mañana vamos a celebrar. La Santa Cena del Señor, en recordación y anunciando esa que vamos a tener allá en los cielos. Amén. Cuando Él venga a buscar su iglesia. Por eso, hermanos, ahí tenemos que estar preparados. Y aquellos que aún no conocen a Dios, qué lindo, que pasen a formar parte de esa familia, que pasen a formar parte del cuerpo de Cristo, que pasen a formar parte de ser la novia del Cordero y estar esperando ese momento tan hermoso que es en realidad lo más culminante de esto, estar con nuestro Señor allá, sí, Señor, en las bodas del Cordero. Algunos que han partido antes, yo no sé si voy a partir antes o me voy a ir cuando venga Jesús, también van a estar participando allá, porque somos la iglesia de Cristo, somos su novia. Bueno, vuelvo a repetirles, los domingos, hora 19, mañana culto Santa Cena, estás invitado. Culto general, miércoles, hora 19, culto de oración. Pastor Edgardo, Pastora Cecilia. Amén. Sí, sí. Vas a ver nuestros teléfonos en la pantalla. Cuando quieras, a la hora que quieras, te comunicas y nosotros estamos siempre disponibles, porque somos siervos inútiles. Solo hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Pastor. Buenas tardes, estimados televidentes, audiencia de este prestigioso canal, como ya se dijo anteriormente. Bueno, la verdad que sí, estaba escuchando con mucha atención y pensando, orando, clamando a Dios, porque me venían los recuerdos, leyendo Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, esa iglesia preciosa, donde hoy en día decir eso es prohibido. Pero yo lo voy a decir porque lo dice la palabra de Dios. Dice que los primeros cristianos vendían sus propiedades y comían todos juntos en armonía, se ayudaban unos a otros. Qué maravilloso, qué hermoso, qué corazón realmente tremendo. Cecilia me decía, pero la mayoría de esa gente vio a Jesús en el ministerio terrenal. Yo lo creo, sí. ¿Por qué durante tantos años, 2000 años, se ha transgiversado tanto el Evangelio? Antes los cristianos daban, compartían esto, lo otro, pero hoy en día estamos afanosos, queremos más y más y más. Yo no quiero ser el centro de atracción porque no vine a hablar de eso, pero sí el Espíritu Santo en este momento, porque nosotros queremos la salvación de tu alma, la salvación de tu alma, que tú puedas un día estar siendo partícipe junto conmigo, con la pastora Cecilia y con todos aquellos que creen en el Señor de las bodas del Cordero. Ese es el principal tesoro, es el principal afán que la Iglesia Aposento Alto y quienes presidimos ese ministerio, bendito Dios, queremos para toda la ciudad de Mercedes. ¿Por qué? Porque yo te voy a leer un pasaje hoy en día que realmente la gente, si no ve,
no cree. Qué lindo es nosotros, aleluya. Hay una alabanza que me apasiona y ustedes dirán, no la canté, pues no canté. No la voy a cantar, pero sí le voy a decir la letra. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca, pero se siente en el corazón. La verdad que es tremendo, es maravilloso. Y ese poder que no veo, pero que siento, se llama Jesucristo de Nazaret, se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque un día pusimos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Fe significa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, bendito Dios. Y acá en este pasaje vamos a ver también en el tiempo que Jesucristo fue crucificado y muerto por nuestra rebelión y nuestros pecados, y Él siempre les decía los momentos antes que era necesario que el Cristo padeciese todas esas cosas y que al tercer día iba a resucitar. Pero nosotros, los seres humanos, somos afanosos, somos apresurados, y ellos creían en aquel tiempo, algunos, no todos, que el Mesías iba a venir para redimirlos ¿de qué, pastora? Del Imperio Romano. Del imperio de la bota, del imperio romano. Pero Jesús no vino a redimirte del imperio, a libertarte del imperio romano, vino a libertarte del imperio de la muerte, porque Jesús dijo en su palabra: ¿dónde está muerte tu aguijón? O sepulcro, tu victoria. Porque Jesucristo derrotó a la muerte, porque a Él nadie le quitó la vida. Él puso su vida en la cruz del Calvario para el tercer día volverla a tomar. Pero mirá lo que pasa, porque ya te digo, los seres humanos somos así. Yo te invito a que tú abras la Biblia ahí en tu casa también, así compartimos. San Lucas, capítulo 24, versículo 13. San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y bueno, este pasaje es un pasaje extenso, pero lo voy a leer todo sí en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios: he aquí, ya Jesucristo había sido crucificado, había sido sepultado, y era el tercer día de esto que había ocurrido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Te explico, 60 estadios son 10 kilómetros, 800 metros, casi 11 kilómetros, porque el estadio tiene 180 metros la medida. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados ¿para qué? Para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, volver a comprar, salvar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, escucha bien, audiencia, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera
estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Esto es precioso, esto es tremendo, esto es palabra de Dios. Oh, bendito Dios de la gloria. El Señor veló los ojos de esos dos discípulos. No eran de la multitud, eran discípulos, eran seguidores de Jesús. El discípulo es aquel que escucha las enseñanzas de Dios y las pone por obra. Pero a estos discípulos la tristeza los había engañado, los había atormentado, y regresaban ¿a dónde? A Emaús. Estaban caminando 11 kilómetros para volver a lo de antes, a la vieja vida, para volverse atrás, para separarse de Dios, del Salvador, de aquel que fue a la cruz a morir por ti, por mí y por toda la humanidad. ¿Cómo despreciamos hoy en día ese sacrificio tan hermoso, tan perfecto de nuestro Dios? ¿Cómo nos olvidamos de Dios? Por favor, estimado televidente, recapacita un momento, porque Dios siempre está al lado tuyo. Tendría cosas el Señor para hacer recién resucitado, millones de cosas, pero había dos personas que se iban para el mundo, que iban a abandonar la fe porque no lo veían. Pero Él se dignó a caminar con ellos dos que habían, ya no creían porque no lo habían visto. Él caminaba junto a ellos y les preguntaba, y lo trataron de ¿qué? De forastero. Forastero le decían a aquellos que no eran ni siquiera judíos. Bueno, pero qué importante, estos dos, bueno, él se quedó con ellos, partió el pan, lo bendijo, les dio, y le fueron abiertos los ojos espirituales a esas personas y los reconocieron. Pero Jesús siguió. Jesús siguió porque fue, aleluya, a presentarse a sus discípulos que estaban temerosos, asustados, nerviosos, porque tenían el comentario de las mujeres. Había ido Pedro y Juan y habían visto solamente los lienzos ahí y estaban asustados, y Jesús se les presentó. Pero faltaba un discípulo. Faltaba Tomás, llamado el Dídimo. Y le dijeron los discípulos a Tomás, era uno de los 12. Le dijeron: hemos estado con el Señor, si yo no lo veo, ni meto mis dedos y ni veo los agujeros de sus manos y de sus pies, y no meto mi mano en el costado, no creeré. Y Jesús, mirá lo que le dijo, lo tengo pronto acá, en el nombre poderoso de Jesús. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús se la presentó a Tomás y le dijo: no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. No seas incrédulo, amigo, sino cree en el Señor Jesucristo, y Él te dará paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, y a ese que no vemos lo podemos sentir, porque hay tremendo testimonio de personas que han recibido a Jesús en esa misma hora y han experimentado algo sobrenatural. Pastora. Amén. La verdad que siguiendo con siempre traigo otra palabra, pero siguiendo con esta palabra, qué hermoso, ¿no? Que el Señor, cuando nosotros estamos queriendo desviarnos, Él siempre trata
de presentarse, siempre se nos presenta de una manera o de otra. Estos hombres no pudieron percibir que era Jesús. Estaban tan angustiados como tal vez vos en este momento estás angustiado con la dificultad que estés pasando. Y no te das cuenta que Jesús está caminando al lado tuyo. No te das cuenta que Jesús te está siguiendo en tus pasos para que tú tomes la decisión de regresar. Y si aún no lo conoces, que tomes la decisión de acercarte a Él. Porque cuando estamos en momentos de dificultad, como estaban estos, habían caminado con Él. No sé si estuvieron unos 3 años y medio o 1, no sé. Eran discípulos, seguidores de Jesús, no sé cuánto tiempo. Pero cuando vieron que había muerto, dijeron, nosotros creímos en este hombre y resulta que ahora se murió. En otras palabras, fue eso lo que dijeron. Y echaron a caminar a su vida antigua. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos cuando estamos en la dificultad que Jesús nos abandonó? Incluso como estos llegaron a dudar de quién era Jesús. Tú, en este momento, ¿estás dudando? ¿Tu problema te está haciendo pensar que Jesús no está? ¿Que Jesús es una leyenda? No. Jesús es una realidad. Sí, Señor. Y a Dios lo podemos ver en todas las cosas. Lo vemos en la creación, lo vemos en todas las cosas maravillosas, porque este mundo solamente pudo haber sido hecho por una mente muy superior. Y solamente Dios tiene esa capacidad de haber hecho todo tan hermoso, porque dice la palabra de Dios que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y vemos en la naturaleza y en todos a Dios, pero muchas veces no queremos darnos cuenta. Entonces, si vos estás como estos discípulos que iban a Emaús pensando en el problema de ellos en ese momento era que Jesús había muerto. Yo no sé cuál es tu dificultad, yo no sé cuál es tu problema, pero sea cual sea tu problema, ten por seguro que Jesús va al lado tuyo. Jesús te está hablando. Muchas veces tal vez tu problema te tiene velado como estaba la mente de ellos y no te das cuenta que Jesús te está tendiendo ese salvavidas. Jesús te está diciendo, ven, acá estoy yo, no sigas temiendo. Y Él te está buscando como hizo con estos 2 que se iban a Emaús. Pero qué importante, yo me quedé leyendo después que el pastor empezó a hablar, en el versículo 33 lo que hicieron estos discípulos. Cuando se dieron cuenta que era Jesús y se dijeron entre ellos, no ardía nuestro corazón. Dice, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea que qué importante que cuando se dieron cuenta, que es lo que yo quiero que vos hagas en este momento, cuando se dieron cuenta que el que caminaba con ellos era Jesucristo, ¿qué decisión tomaron? Volver a Jerusalén. Sí, Señor. ¿Cuál era en ese momento el lugar donde estaba la presencia de Dios? En Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo de Dios y en la antigüedad iban al templo a ofrecer sacrificios a Dios y a presentarse y a estar allí ante Él. Entonces estos discípulos que se iban, cuando se dieron cuenta que Dios estaba allí a la presencia de su Hijo de Jesucristo, decidieron volverse e irse al lugar donde podían encontrarse y continuar en una continua comunión con Él. Por eso yo en esta hora te digo, vos que estás en esa dificultad, vos que Jesús va caminando con vos y que no te estás dando cuenta. Ahora tal vez en este momento tus ojos se han abierto y decís realmente que hace tiempo que Jesús venía junto a mí, porque estas situaciones que se iban dando, que se iban solucionando de a poquito, era la mano de Dios y yo no me daba cuenta. Voy a ir hacia el lugar donde está su presencia. Amén. Ahora no es a Jerusalén que tienes que ir. Ahora simplemente tienes que hacer una oración en la que lo vas a recibir como tu único Señor y Salvador, como primer paso de lo que hacemos todos los cristianos. Sí. Ese primer paso, recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y después ir
a la casa de Dios, a congregarte, Sí, a sí. empezar a conocer más de este que dio su vida por ti y que ahora va caminando junto a ti y es el único que te va a ayudar en esa situación que estás atravesando. ¿Te atreves? ¿Quieres hacer como estos, como Cleofas y al otro que no lo nombran? Sí. Que dijeron: mi corazón ardía como te está ardiendo ahora el tuyo. Amén. Me voy a la presencia del Señor. Bueno, si estás dispuesto, yo le voy a pedir al pastor que él te guíe en eso que tienes que hacer para poder pasar a ser un hijo de Dios, ese hijo que Jesús va caminando al lado tuyo, buscándote hace mucho tiempo. Qué importante es reconocer que, como dijo hoy la pastora en el principio, de que nuestro Señor fue a preparar morada para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él no quiere, no es el propósito de nuestro Señor que esas moradas queden vacías. Él quiere que esté repleto de esas moradas, que el cielo esté, las bodas de Cordero sean inmensamente grandes, pero para eso tenemos que ser partícipes nosotros, los hijos de Dios. Y en ese mismo pasaje, en el capítulo 14 de San Juan, que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ese es el versículo 1, el versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Jesucristo hizo todo y todo perfecto en la cruz del Calvario. Él no fue, aleluya, Él no vino a redimir al pueblo de Israel, a sacarlo de la esclavitud, no, Él vino a buscar a todos los habitantes del mundo para que estemos un día en la presencia del Dios Altísimo, en su presencia, en el nombre de Jesús. Y para eso hay que repetir una oración, pero con fe. No hacerla para agradar a ningún hombre ni nada, para agradar a Dios, para que Dios vea que hay un corazón arrepentido, contrito y humillado delante de su preciosa presencia. ¿La vas a hacer a la oración? ¿Vas a recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Y te vas a despojar de todas aquellas cosas que hasta ahora impidieron que siguieras a Jesús, porque te está abriendo los ojos espirituales, está abriendo tu corazón para que Él pasara a morar en él. Dile así al Señor Jesús: Señor Jesús, yo creo en la palabra que ha sido soltada por estos siervos, que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Jesús, en el libro de la vida. Y te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente yo quiero ser un participante, un partícipe de las bodas del Cordero. Siga, pastora. Amén. No solo la boda del Cordero, de ser un hijo de Dios, que es maravilloso. Amén, sí, sí. Porque la vida eterna es después que partamos, pero ya comenzamos a tener novedad de vida desde el momento que entregamos nuestro corazón al Señor. Ya no sos más aquel que andaba por ahí por el mundo, sos el Hijo de Dios. Qué cosa más maravilloso ser hijo del Dios Altísimo. Dios, bueno, Señor. Te bendecimos y sabemos que hoy has hecho esa oración, y si no la hiciste, quedó grabada, podés mirarlo nuevamente y repetirla. Dios te bendiga. Amén.